Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos recordando que ya hemos platicado de las pruebas de hipótesis, para qué nos sirven, y vamos a ver un ejemplo muy práctico acerca de cómo las podemos aplicar. Este ejemplo consiste en lo siguiente. El gerente del área médica de una empresa farmacéutica sabe por experiencia que el promedio de visitas diarias a los médicos efectuadas por los representantes es de 6 visitas, con una desviación estándar de 1.22. Entonces el gerente del área llama la atención a los representantes médicos, pues considera que el promedio de visitas ha disminuido en los últimos 3 años. A fin de comprobarlo, toma una muestra de 30 representantes, donde encuentra que el promedio es de 6.06, con una desviación de 1.41, considerando una significancia de 0.05%. ¿Tiene razón el gerente de pensar lo que está pensando? Para poder responder esta pregunta, si el gerente tiene o no la razón, vamos a analizar los datos que nos está proporcionando el problema. Primero, vamos a identificar que en la primera parte del problema nos está hablando de toda la población. ¿Qué ha sucedido históricamente a lo largo de los años, no? Entonces, en promedio, él tiene unos datos, ¿no? Que son los datos de inicio del promedio de 6 con la desviación estándar de 1.22, y después empieza a considerar una muestra para ver si eso es cierto, con 30 representantes, y tenemos ahí otro promedio, pero es el promedio de la muestra, con una desviación estándar, ¿ok? Y con un nivel de significancia, ¿no? Que decíamos que el 0.05. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué dato es, cuánto vale mu? Primero, ¿qué significa mu y cuánto vale mu? U es el La media. no el espacio muestral, el U, no. No, no. Mu es la media de ¿qué? La media de la población. Exactamente. Mu es la media de la población. ¿Ok? Vamos a regresarnos. Aquí el problema nos los está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que el promedio de visitas diarias es de 6, y está hablando de una situación histórica, o sea, de toda la población, con una desviación de 1.22, ¿no? Entonces la mu van a ser 6, que es la media de toda la población. Mi n, ¿cuánto vale la n? N minúscula, ¿qué significa n minúscula? La cantidad de muestras. El número de la muestra, ¿no? El número de elementos de la muestra, n. Si fuera n mayúscula, sería toda la población. Pero estamos hablando de una n minúscula y es mi muestra. ¿Cuánto vale la n minúscula? En el problema. Vamos a regresar al problema. ¿Cuánto vale? 30. Perfecto. Vale 30. Muy bien. Y después vamos a tener una X con una línea superior, que es X barra, ¿no? X minúscula barra superior. ¿Y eso qué significa? La media de la muestra. Exactamente, la media de la muestra. Regreso a mis datos. ¿Cuánto vale la media de mi muestra? 6.06. Exacto, 6.06. Perfecto. Y luego tengo mi S que es la desviación estándar. Aquí lo dice en la descripción. ¿Cuánto es mi desviación estándar? 1.41. Perfecto, 1.41. ¿Ok? Y mi nivel de significancia, 0.05. ¿Ok? Entonces voy a tener mi alfa de 0.05, que es lo mismo, que es el 5%. ¿Ok? De desviación. ¿Qué dijo Pues, que era el alfa, maestra? el nivel de significancia, que es el 5% de la posibilidad de desviación, ¿no? El 5% de que se desvíen mis datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en los ejemplos que habíamos visto del proveedor que nos entregaba tornillos,
y que estos tornillos tenían defecto y que nosotros decíamos, bueno, podemos aceptar nosotros que tenga un margen de error de regularmente, pues bueno, un 5%, ¿no? Se refiere precisamente a ese margen. O decíamos, bueno, nos podemos ver benevolentes y podemos aceptar hasta un 10%. O nos podemos ver muy estrictos y solamente podemos aceptar el 1%. Entonces, este es el valor de desviación que podemos aceptar. Muy bien, una vez que ya tenemos los datos, vamos a definir nuestra hipótesis. Acuérdense, la hipótesis nula. La hipótesis nula es la hipótesis que vamos a poner a prueba dentro de nuestra problemática, dentro de la situación. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis nula? ¿Cuál es el supuesto, no? El supuesto del gerente. ¿Qué es lo que él sabe y qué es lo que está suponiendo? Acuérdense que él sabe que el número de visitas en promedio es 6. Por lo tanto, ¿cómo convertimos esto a mi prueba, a plantearlo como una prueba de hipótesis? Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Nuestra H0, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos lo que era H0, H1, ¿no? Y nuestra hipótesis nula, H0, es que mu sea igual a 6. ¿Por qué? Porque son las veces que van los médicos. Ajá, ¿sí? Porque mu son las veces que yo he visto, ¿no? Que van los médicos y que el problema me está diciendo, pues que nosotros, que históricamente así ha sido, ¿no? Que la mu sea igual a 6. Y mi supuesto, ¿cuál es? Que sería mi hipótesis alternativa, mi HI, un H1. ¿Cuál sería? Que no se cumpla la condición y que sea menor a 6. Que sea menor, ¿no? O sea, si es mayor, pues qué padre, ¿no? Pero yo la duda que tengo es que sea menor y eso sí me preocupa. Entonces, como a mí sí me preocupa que sea menor que 6, yo quiero saber si mi hipótesis, mi suposición es correcta o no. Entonces, vean cómo estamos planteando las hipótesis. La hipótesis nula va a ser mu igual a 6. La hipótesis alternativa o hipótesis 1 va a ser que la mu sea menor a 6. Entonces, si se fijan y si pensamos, si imaginamos en la curva de Gauss, ¿no? La campana de Gauss, estamos hablando que la mu está en medio. Y entonces nuestra prueba que vamos a nosotros a poder querer comprobar, ¿estás al lado izquierdo o al lado derecho? Si hablamos de que la mu es menor a 6. Al lado Extremo izquierdo, ¿no? Exactamente, al lado izquierdo, ¿no? Entonces, la región que quiero encontrar es en el lado izquierdo para poder decir que yo acepto o rechazo la hipótesis, ¿no? Aceptar la hipótesis quiere decir que la mu sea exactamente igual a 6. Y rechazar la hipótesis quiere decir que la mu no sea igual a 6, ¿no? Que sea distinto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a realizar algunos cálculos estadísticos. Sobre todo, vamos a calcular esta posibilidad de que se encuentre en la zona de rechazo, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que realmente estos datos que yo voy a calcular se encuentren en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Entonces, para ello voy a calcular esta probabilidad y voy a utilizar esta fórmula que ya la habíamos utilizado. ¿Se acuerdan que cuando estandarizábamos, lo que hacíamos era calcular la media menos la mu, ¿sí? Perdón, el valor menos la mu sobre la desviación estándar. Pero ahora, como estamos hablando de una población, lo vamos a dividir entre n. Entonces, esta opción, precisamente, este cálculo
del espacio que para poder saber si vamos a encontrar nuestra hipótesis en la zona de rechazo o en la zona de aceptación o en la zona de no rechazo, vamos a aplicar esta fórmula para poder encontrar un valor que nos va a indicar a partir de dónde podemos señalar que la prueba de hipótesis pueda ser zona de aceptación o zona de rechazo. Y aplicamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula va a ser el promedio de la muestra menos el promedio de la población entre la desviación estándar, y en el denominador también vamos a dividirlo entre la raíz cuadrada de la n, ¿no? De mi n minúscula, de mi muestra. Ok, y aquí vamos a encontrar este punto crítico para poder identificar cuál va a ser la zona de aceptación o la zona de rechazo. Entonces, ¿pueden ir calculándolo, por favor? Acuérdense, vamos a aplicar esta fórmula y me van diciendo los valores. ¿Cuánto vale la media de la población, de la media de la muestra? 6.6. Punto 06, perdón. 6.06, así es. ¿Y cuánto vale la mu, que es la media de toda la población? 6. 6. 6. Exactamente. De acuerdo a la fórmula, entonces vamos a restar 6.06 menos 6, que vale la mu, entre la desviación estándar. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 1.41. 1.41. Exactamente. ¿Ok? Y ese valor que está en el denominador le vamos a dividir, ¿no? Esto entre la raíz de n. ¿Cuánto vale n? 30. 30. Pero, ¿Ok? ¿qué no lo que está ahí abajo es alfa o es ese? No lo alcanzo a ver bien. No, es ese. ¿De dónde, en cuál lo estamos viendo? ¿En cuál? Pues la fórmula, arriba. Arriba, Ahí. no, arriba es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar. No es ese, es la desviación estándar. Entre la raíz de n. ¿Ok? Y la raíz de n decíamos que son 30. ¿Sí? Entonces, bueno. Oye, pues te pasaba, Vamos. me meto rápido, lo compro. Ok, por favor, por ahí, Pero ahorita no hemos ido a pagar nada, sí. A ver, les encargo el micrófono, por favor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver. Tenemos entonces ya nuestros valores. 6.06 menos 6, ¿cuánto nos da? 0.6. 0.06. Claro, 0.06, muy bien. Entre 1.41, dejamos el valor como tal, y vamos a sacar la raíz cuadrada de 30. A ver, saquen la raíz cuadrada, por favor, ayúdenme a sacar la raíz cuadrada de 30. $5.4. 47. 5.4, podemos tomar 5.4, 5.48, 5.477, etcétera, ¿no? O 5.5 inclusive. Ok, ahora vamos a dividir ese 1.41 entre 5.477, o 5.4 o 5.48, como quieran. 1.41 entre 5.477. 0.2574. Ok. Eso es mi denominador, ¿de acuerdo? Sí. Ese es mi denominador. Ok, y mi numerador sigue siendo 0.06. Ahora dividamos, hagamos este cociente. ¿Cuánto nos queda? 0.06 entre 0.2574.
0.23. 0.2334. Ajá, 0.2334, ¿ok? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido un estadístico de prueba. Este es el valor que hemos obtenido, un estadístico de prueba. ¿Qué quiere decir un estadístico de prueba? El estadístico de prueba va a ser esa región que me va a indicar a partir de donde yo no voy a rechazar, ¿ok? No voy a rechazar. Entonces, gráfico, vamos a utilizar nuestra gráfica. Acuérdense que en el centro vamos a tener 0, ¿no? A la mitad de nuestra gráfica vamos a tener 0 y por lo tanto, si queremos graficar punto 233, pues va a estar muy cerca del 0, pero hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Derecho. Derecho, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, vean la gráfica y está marcado, punteado con rojo, el punto 233, que eso va a corresponder a mi zona de no rechazo. No vamos a tener elementos para apoyar la idea de que el gerente, ¿no? Esté disminuyendo los 3 meses. Pero bueno, ya lo identificamos, ¿ok? ¿Qué sigue? Ahora lo que vamos a hacer, fíjense bien, ya tenemos nosotros que nos están dando un nivel de significancia del 0.05. Lo que vamos a hacer, acuérdense, es el nivel de significancia va a corresponder solamente a una parte de toda la campana de Gauss, ¿no? Esa cola de la que estamos hablando. Y entonces nosotros vamos a restar siempre 1 menos el nivel de significancia, ¿ok? Y el total me va a tener que dar el 100%. Si yo resto 1 menos el nivel de significancia, ¿cuánto me queda? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el nivel de significancia? 0.95. Exacto. Me va a dar, ajá, exactamente. Y si lo queremos ver en porcentaje, nos quedaría 95%, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso nos queda 0.95. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos este dato, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos nosotros a revisar en tablas, pero acuérdense, las tablas van a ser diferentes. Porque aquí vamos a hablar de un espacio que está a la izquierda. Y el que estábamos nosotros considerando era un espacio que estaba a la derecha. Entonces, vamos a tomar nuestras tablas de Z, pero que tiene que ver con el espacio que queremos buscar, ¿no? Estas tablas se las estoy compartiendo en Classroom. Y vamos a ver aquí tenemos nuestras tablas, ¿no? Aquí vean que tengo el espacio del lado izquierdo. Las tablas que yo les había compartido la vez pasada eran las áreas en el lado derecho, ¿se acuerdan? Miss, entonces, pero no nos está compartiendo nada de las tablas. No, solamente se ve el correo. Ok. ¿Solamente se ve el correo? Sí. Ok, ¿aquí ya? Ya. Estábamos nosotros, en las tablas que yo les había proporcionado, estábamos calculando áreas bajo la curva del lado derecho, ¿se fijan? Antes. Estas tablas estamos calculando áreas bajo la curva del lado izquierdo, ¿se fijan? Entonces, vamos a utilizar estas tablas y como ya tenemos el valor, ahora ya tengo el valor de significancia del 95%, ahora lo voy a buscar dentro de las tablas. Ahora lo busco dentro de las tablas. ¿Cuál se acerca más al 95? Punto 95. 0.9 y... Punto 95. Tenemos aquí uno que sería... Y con 0.05, ¿no? Ajá. Ese que tengo en círculo rojo, más o menos se acerca, pero si yo me acerco más a los de atrás, tengo uno que es punto 9505, ¿se fijan?
Sí. Ah, ok. Exacto. Entonces, este se acerca más y podríamos considerar 1.6, vean, 1.6, 1.6 y 5, ¿no? 1.65 podemos considerar, ¿ok? Consideramos 1.65 de acuerdo a las tablas. Y bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a seguir en nuestro documento y vamos a ver cómo en tablas nos dio 1.65. Este 1.65 lo graficamos, ahorita comparto, pasamos a la gráfica, vamos a graficar nuestro 1.65, ¿ok? Aquí vamos a ponerlo en negativo porque acuérdense que la campana de Gauss es simétrica, entonces podemos tomar nosotros los datos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestro punto crítico como 1.65 y como dijimos que, ¿por qué lo vamos a hacer del lado izquierdo? Porque estábamos hablando que queremos nosotros encontrar el área bajo la curva del lado izquierdo porque el problema nos lo está señalando así, ¿no? El gerente tiene la duda de que esté en menos de ese 6, ¿ok? Entonces, por eso lo tomamos de este lado y lo tomamos 1.65. Entonces, aquí tenemos 0, por aquí en el color verde tenemos el menos 1.65 y a partir de ahí va a ser nuestra zona de rechazo. ¿Se fijan? Entonces, yo ya tengo mi zona de aceptación, ¿ok? Con mi estadístico de prueba de aceptación y mi zona de rechazo. Esto me va a dar mi zona de rechazo y esto me va a dar mi zona de aceptación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok, Maestra. bueno. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. ¿El gerente tenía razón o no? No tenía razón. No tenía razón, efectivamente. ¿Por qué no tenía razón, Marco? Porque no fue menor a 6 Exactamente. y se mantiene a partir del centro de la campana, se mantiene del lado derecho, perdón. Exactamente. Entonces, no estamos rechazando y por lo tanto estamos señalando que el gerente no tiene razón, ¿no? ¿Se fijan? ¿Dudas, preguntas? No, profesora. No, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces con esto ilustramos nosotros para qué nos sirven estas pruebas de hipótesis, cuál es la intención de realizarlas y como ya lo habíamos comentado desde el inicio del curso, las herramientas estadísticas y de probabilidad nos van a servir de apoyo para la toma de decisiones, ¿no? Si hubiéramos tenido como resultado que el gerente tenía razón en su suposición y realmente se estaban dando menos visitas de las que históricamente se habían dado, pues entonces esto nos lleva a tomar acciones, ¿no? A tomar decisiones, a cambiar situaciones y él tendría que implementar algunas otras medidas de control. ¿A qué quiero llegar como conclusión? Que estas pruebas de hipótesis son útiles para la toma de decisiones. Estas herramientas nos sirven como apoyo para los tomadores de decisiones y que puedan ellos realizar algunas acciones, ya sea correctivas o cambiar procesos, ¿no? O fortalecer los que ya tienen para poder llegar a ciertas conclusiones. Bueno, muy bien. Si no haya ninguna otra pregunta o duda, pues entonces concluimos con este ejemplo
Y para la siguiente sesión les voy a pedir, como ya lo habíamos señalado, un avance del problema prototípico. Es decir, ya comentamos algunos elementos, ya revisamos algunos avances que ustedes tenían. Y bueno, sí me gustaría que pudiéramos compartir para la siguiente sesión ya una aplicación de alguno de los instrumentos, de algunas técnicas, de algunos variables o de algún modelito de los que ya hemos comentado, ¿no? De las que ya hemos revisado en clase. Bueno, ¿dudas o preguntas? No, profesora. ¿No? Bueno, pues No, profesora. gracias, les agradezco mucho y esto lo subí a Classroom para que me apoyen realizando el ejercicio, ustedes, uno a uno, para que lo vayan explicando, para que esto quede un poquito más claro y bueno, en las siguientes sesiones avanzaríamos con otro ejemplo. Ok, muchas gracias, profesora. Gracias a Gracias, ustedes. profesora. Bye. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches, buenas tardes, hasta luego.